Bueno, bienvenidos a esta primer presentación teórica introductoria a lo que vamos a trabajar en este cuatrimestre con el grupo de tercer año. Es un cuatrimestre bisagra, lo considero muy importante porque bajo este paraguas conceptual y metodológico que vamos a trabajar, vamos a nuclear y vamos a unir, le vamos a dar unidad a todo lo que venimos viendo hasta ahora, que por momentos vieron que son esfuerzos, como entrenamientos, ¿no? Como que uno va entrenando partes de un hacer que no termina de cobrar unidad por momentos, ¿no? Este tercer año ahora va a apuntar a que todo tenga sentido y que todo tenga unidad y coherencia, incluso coherencia interna con uno mismo, ¿no? Así que vamos a introducirnos de lleno a esta presentación, que bueno, de hecho un dato no menor es que esta presentación, esta introducción al tema, nos va a presentar todos los tópicos que vamos a trabajar durante el cuatrimestre, ¿sí? Que vamos a ir desmenuzándolos. Ahora los vamos a ver así como un poco por encima. Esta misma presentación es la que utilicé para rendir el concurso de la cátedra, porque justamente encontraba en este punto la bisagra de conexión, el eslabón que une todo el proceso. Así que, bueno, bienvenidos, allá vamos. Y vamos a empezar con esta obra que probablemente muchos conozcan, que es la balsa de Medusa de Jericó. La balsa de Medusa representa una escena, una tragedia, una escena real de un grupo de marineros que, si no me equivoco, eran comerciantes, que, bueno, se ven en un naufragio y representa el momento en el que aparece el barco que va a rescatar a los sobrevivientes, ¿no? Esta imagen, perdón, sin embargo, no es la imagen conocida. Este es el boceto de la imagen conocida. Para los que no conocen Jericó, búsquenlo. Es un pintor francés que está enmarcado dentro del romanticismo. Bueno, coincidente también con otros momentos muy importantes de la pintura. No vamos a entrar mucho en eso ahora. Vamos a ver cuál es la versión, digamos, definitiva. Bien, como verán, la escena es la misma, pero hay una serie de diferencias que llaman la atención, ¿sí? Más allá, lógicamente, del tratamiento más detallado, más profundo, más minucioso. Y también hay una cuestión de dimensiones, de tamaño de las obras muy diferentes, ya que la otra era un boceto. Vamos a ahondar en estas diferencias. Por un lado, en esta composición encontramos vamos a hacer eso de vuelta. Esto es para que esta misma observación que les pedía hoy la hagan detenidamente, ¿sí? Lo vuelvo a hacer. A ver qué diferencias encuentro. Vamos a ello. Les decía, en esta composición encontramos que hay un planteo triangular. Hay lo que nosotros conocemos bien como líneas de fuerza, que podemos ubicar ahí, que está empujando hacia arriba una especie de base, una especie de apoyo que está levemente en diagonal, ¿sí? Y forma así un triángulo de elementos que se agrupan dentro de esa estructura. A la vez hay un horizonte que está prácticamente al medio del cuadro y que atraviesa ese triángulo, dándole una estabilidad, y a ese triángulo lo atraviesa también una forma serpenteante que va en diagonal ascendentemente,
que llevan nuestra lectura hasta este punto donde está el elemento simbólico que sería el pedido de ayuda, ¿no? Y allá lejos se ve el barquito, que es el que va a venir. Veamos qué pasa en la otra. Por un lado tenemos que la forma triangular se complejiza, hay otra perspectiva, ¿no? Ya no tenemos una base, un apoyo lineal, como una especie de línea de tierra de base, sino ya tenemos la proyección de un plano, lo cual nos hace que este triángulo se vuelva piramidal. Pero fíjense que lo que empuja la pirámide ya no es el mástil de este bote, de esta embarcación o de este resto de embarcación, sino es la misma formación de los cuerpos que empuja hacia arriba. ¿Qué pasa con este mástil? Que este mástil claramente, evidentemente, forma un triángulo, un contratriángulo, pirámide, perdón, donde podemos ver que en una pirámide están los cuerpos iluminados y los cuerpos que empujan hacia el símbolo de la salvación, que es ese pedido de ayuda, y en el otro están los cuerpos abatidos, la sombra. Y una cosa más. Perdón, esta línea serpenteante, a la vez también, como el triángulo cobró otra densidad, la línea serpenteante también cobra otra densidad y aparece acentuado ese recorrido en otros elementos, ¿sí? Ya incluso los elementos del pedido de ayuda se multiplican, uno para orientar un grupo de masas, de fuerzas, la piramidal, y otro para culminar en este recorrido diagonal de la ascensión hacia la salvación. Por otro lado, la línea de horizonte ya no es una línea tranquila y estática que atraviesa el centro del cuadro, sino que encontramos una línea vertiginosa que además obviamente representa este oleaje, volviendo la escena mucho más dramática, ¿sí? Está más arriba, la composición es más ancha, le da más espacio a esa masa. Y finalmente tenemos que el barco ya no está, ¿sí? El barco desapareció, se entendería sin necesidad de ese elemento simbólico. Bien, entonces de lo que estamos hablando y de lo que vamos a hablar en todo este cuatrimestre es de composición, ¿sí? Composición pictórica. Y aquí en esta introducción vamos a plantearnos y vamos a preguntarnos qué significa composición. Y vamos a empezar. Para empezar diremos que la composición la podemos entender, no solo que la podemos entender, la entendemos habitualmente de dos maneras diferentes, pero muy diferentes. Una es la composición como un proceso, es decir, componer. Creo que todos entienden, todos tienen ya el hábito de decir, bueno, voy a componer una imagen o voy a hacer una composición en relación a esto. Bueno, se trata de eso, de una acción. Y por otro lado tenemos el producto, que es, en los términos en los que estábamos hablando recién, de una obra ya hecha, ¿sí? Un texto ya realizado. Ese texto le decimos composición. Entonces tenemos de entrada nomás que, así como pasaba con la idea de color, con la idea de y con casi todas las ideas con las que trabajamos en las artes visuales, son ideas polisémicas, tienen varios sentidos. ¿Por qué? Porque tratan de llevar al lenguaje un fenómeno que es que no es netamente lingüístico. Entonces las palabras las usamos como podemos para esto. Haciendo un recorrido por algunos de los clásicos que han escrito sobre la idea de composición, ¿sí? Cabe decir que la idea de composición ha cambiado a lo largo del tiempo. La primera vez que podemos documentar un escrito donde se hable de la composición así en los términos que Occidente adopta
a lo largo de su historia del arte es de Pictura de Alberti, el teórico del Renacimiento, ¿no? Sin Alberti no hubiese existido el Renacimiento como tal. Y Alberti, bueno, plantea una idea que después con el paso de los años y de los siglos va cambiando, pero hay un factor en común. Fíjense que acá, bueno, hay varios autores que seguramente conocen Alberti, no sé si lo han leído, pero que lo conocen. Mattila Gica, que es un matemático, que es el que más profundamente escribió y desarrolló la noción de composición áurea. Dondis, que es un clásico de la teoría, digamos, moderna, podríamos decir, pero moderna, de la lectura de la teoría moderna en la academia. Estamos hablando de un autor que escribe en los años 60, 70, 80 y que establece como una pedagogía y una didáctica de la sintaxis de la imagen muy fuerte. Tanto es así que, por ejemplo, en nuestra carrera tenemos unas cátedras en las que se ve profundamente Dondis que se llaman sintaxis de la imagen, o sea, toman la misma nomenclatura que usa él. Bueno, López Chuburra es un autor que está en biblioteca y en artes visuales, que es un uruguayo y que es importante en Latinoamérica. Logra en palabras propias poder reunir la información que estaba dando vueltas. Sí, López Chuburra habla bien claramente del arte moderno. Acuérdense que cuando hablamos de modernidad en arte, hablamos de el arte que va desde, podríamos decir, desde el romanticismo en adelante, o para algunos autores, o para otros desde el impresionismo. Bueno, pero estamos hablando de fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX más o menos. Bien, en todos se da un patrón común. Para todos, de una forma u otra, la composición implica una serie de elementos que van a ser ordenados con una finalidad determinada, ¿sí? Finalidad determinada depende del autor, puede ser la coherencia. Fíjense, López Chuburra dice unidad vital de una forma inédita. A ver, fíjense Alberti. Se me están salteando ahora, ¿sí? Tarukin, unidad provista de un orden interno, ¿sí? Bueno, entonces coherencia en Berger, coherencia. En todos aparece este mismo patrón. Entonces, en función de esto, que es como el esqueleto básico de la idea de composición, vamos a sacar tres reflexiones. Bien, si hablamos de ordenar elementos con determinado propósito, se van a desprender estas tres cuestiones. La primera es la siguiente. Si hay orden, si hablamos de orden, es porque hay desorden. Y tanto el orden como el desorden tienen que ver con una serie de valores, una serie de normativas. El orden es un sentido jerárquico, es decir, de establecer prioridades. Y establecer prioridades instala unas reglas que a la vez instalan tradiciones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de sistema de valores, o simplemente en una cultura hablamos de los valores, se han subvertido los valores, hablamos de eso, de una tradición que establece ciertas jerarquías. Esto sí, esto no, esto bien, esto mal, esto ordenado, esto desordenado. Por lo tanto, cabe decir que este criterio de orden es histórico, está atado a una cultura y a un tiempo.
En ese sentido es interesante un texto que después les voy a indicar que lo miren, una autora que se llama Berta Arispe, que hace un repaso de las distintas características compositivas en distintos periodos de la historia del arte occidental, ¿sí? Ella, bueno, lo nuclea en una serie escueta de categorías que creo que podrían ser más, pero vamos a ver las que menciona ella. Primero habla de la composición antes del Renacimiento, que claramente se caracteriza por un valor de jerarquía. Acuérdense que hablamos de jerarquía, o sea, de un sistema de valores para ordenar las cosas. Esa es la jerarquía, sistema jerárquico. Simbólico, es decir, los elementos se ordenan en función de su valor simbólico. En este caso vemos una imagen de lo que nosotros denominamos arte románico, ¿sí? Que es el arte cristiano previo al Renacimiento, arte cristiano de la Edad Media. Fíjense, esta es una iglesia española hacia el 1123 aproximadamente, y bueno, y tiene además una figura que es muy repetida y reiterada en este largo periodo del románico, que es el Pantocrátor, ¿no? Que es el Cristo haciendo este símbolo, señalando hacia el cielo, y en el cual evidentemente se nota que las figuras están ordenadas de acuerdo a una especie de infografía, ¿no? de collage de símbolos que lo que están dando es una información sobre esos símbolos representados para darles un valor, ¿no? Jesús, los arcángeles, los santos abajo. Se entiende, me parece, la idea. Después nos va a hablar de un periodo que es el periodo del Renacimiento, del 480, del 580, de composiciones en sección áurea, en la cual Occidente redescubre los estudios, el desarrollo de la tecnología de la representación griega, según la cual había una geometría sagrada, una geometría que tenía sagrada en el sentido de que tiene un valor superlativo, y que es la geometría áurea, que después hay un montón de teorías de qué es la geometría áurea, en dónde se la encuentra, qué representa, ¿sí? Para algunos es la geometría de la naturaleza, es la estructura geométrica según la cual se desarrolla la vida. Bueno, teorías. Esas teorías son trasladadas a una geometría de la estructura de la imagen, y el desarrollo de esa tecnología, más la tecnología también incipiente todavía sobre todo, fíjense que esta obra es del 1503, 1504, o sea, principios del 580, pero sobre todo en el 480, que más correspondería al 480 esta obra, la tecnología de la perspectiva lineal estaba en sus inicios. También es Alberti fundamental para la difusión y el desarrollo de esta tecnología, que para nosotros es como natural, la tenemos internalizada. Bueno, es un artificio, una tecnología recuperada y desarrollada por Occidente en el Renacimiento. Bien, entonces estas composiciones se estructuran en función a esas geometrías. Van a ver siempre composiciones muy estables, muy armónicas, bastante estáticas, ¿sí? Justamente porque se apoya sobre esto. Después va a mencionar composiciones con perspectiva y geométrica y claroscuro, ¿sí? Hablamos ya de un desarrollo de la perspectiva
más complejo, más difundido también, más estudiado, y la introducción dramática del claroscuro, y claramente podemos mencionar acá el barroco y el rococó. Esta obra que ven acá tiene muchos elementos rococó, ¿no? que en realidad no sabemos si el rococó es barroco o no todavía. Bueno, no sé si ya lo han visto, esto creo que sí, en historia del arte nunca queda del todo claro. Bueno, entonces las estructuras compositivas se basan en esta representación de una espacialidad que aparentemente imitaría la percepción visual natural, entre todas las comillas que le puedan poner, y utiliza también la luminosidad, la tecnología de la representación de la luminosidad que ofrece tanto el óleo como el claroscuro, generando escenas dramáticas. Dramáticas en el sentido de escenificadas, teatrales. Va a mencionar después, ya más hacia la modernidad, que no solo la modernidad, sino en general, también los géneros pictóricos ofrecen cada uno una serie de reglas o de tradiciones compositivas en sí mismos. Por ejemplo, en este caso vamos a ver el retrato de la reina Elizabeth de Lucian Freud, una obra muy famosa porque fue toda una noticia que se dejó retratar esta señora. Bueno, pero lo pongo en sí porque es un retrato y que todos más o menos sabemos cuáles son las estructuras compositivas del retrato y no hay mucha confusión al respecto, ¿sí? Lo mismo pasaría si les mostrase un paisaje, si les mostrase una naturaleza muerta. Hay algunos géneros que son más flexibles, más abiertos, como qué sé yo, el desnudo. Bueno, el paisaje también, pero en general hay unas características que se sostienen, ¿no? Una tradición, justamente, una tradición. Y finalmente nos va a hablar de los métodos compositivos característicos del siglo XX, en el cual justamente explota hay como un boom de la autoconciencia de las artes visuales y muy fuertemente en la pintura. La pintura toma conciencia de sí misma como lenguaje y dice, pero yo construyo desde mis elementos. Y entonces se dan una serie de movimientos y grupos y energías que se agrupan y se desagrupan, pero que en cada encuentro dicen, vamos a explotar este recurso, vamos a explotar este elemento, vamos a explotar esta forma de componer, ¿no? Y entonces en las distintas vanguardias hay distintas breves tradiciones compositivas, algunas breves, otras no tan breves porque han durado a lo largo del tiempo y se han vuelto tradiciones occidentales en general, ¿sí? Ni hablar con lo que es la pintura abstracta, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces eso creo que hasta ahí más o menos es algo que se entiende y que ustedes lo manejan. Pero a mí me interesaba también indagar acerca de, bueno, a ver, están estas normativas, ¿no? Las entendemos y un gran problema que hay con la noción de composición es que aprendemos estas normativas, que todavía no les dije cuáles son exactamente, o algunas de las que están como más vistas, porque antes quiero preguntar ¿de dónde vienen esas normativas? ¿En qué se basan? ¿Cuál es la base epistemológica, o sea, la base del conocimiento que nos permite establecer normativas para ordenar algo que no termina siendo más que manchas o estímulos visuales que podrían estar dispersos, ¿sí? Para eso me apoyé en un texto que también les voy a indicar que vean, que es ¿qué es la composición? De
Javier Martín Arrillaga, nos va a decir que las teorías de la composición, que son las que nos hablan de esto, que nos dan las pautas teóricas, epistemológicas para decir, bueno, miren, a ver, desde acá podemos pensar que las normativas, que las jerarquías de la composición provienen de acá. Por un lado, va a hablar de dos grandes tradiciones. Por un lado, la primera que surge con los estudios de la psicología de la percepción, son las teorías energéticas, aquellas teorías que entienden que la percepción organiza una especie de fuerzas, o se organiza en realidad en relación a una especie de fuerzas que establecen los estímulos visuales en nuestra percepción. Lo leo. Las teorías de la composición como sistema energético harán hincapié en las fuerzas visuales que intervienen en la dinámica de la imagen. Estas fuerzas visuales que pareciera que están innatas, ¿sí? De acuerdo, por ejemplo, a la Gestalt, son fuerzas innatas, están en nosotros. Son una especie de programas que se activan con la visión. Entonces, hay una serie de principios para la Gestalt, de reglas que siempre se van a activar, veamos lo que veamos, ¿sí? O siempre van a estar por lo menos potencialmente activas. De acuerdo al estímulo que tengamos, se activará un programita u otro. Esa es la idea de las teorías energéticas. Son de las primeras teorías de la epistemología de la percepción y de la composición, porque son cuestiones que nacen con los estudios, también estudios muy de la modernidad, muy del siglo XX, y también muy acompañados con los estudios del color, con los estudios de la percepción visual, con los estudios de la física del color. Después vamos a ver que hay una serie de cruces ahí muy interesantes. Y la otra corriente, las otras teorías, son teorías informativas, que tienen más que ver con el surgimiento de la semiótica, que bueno, creo que casi todos han hecho semiótica de la imagen conmigo y recordarán que entendemos que el signo visual o los signos visuales o los textos visuales en el caso de las obras generan una serie de reacciones psíquicas que son la semiosis, ¿sí? Entonces, que nos permite la interpretación, y en función a esas complejas redes de interpretaciones se darían las estructuras jerárquicas de la imagen, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver que un tipo de entender la composición domina toda una lógica de la forma de entender incluso la obra de arte correspondiente a la modernidad, que son las energéticas. Y hay otra que es como una especie de paradigma para entender la obra en otro periodo posterior a la modernidad, esta de principios del siglo XX, que podríamos llamarla posmodernidad o contemporaneidad. Sin embargo, no es que una anule a la otra. Lo que queda claro es que tanto en un caso como en otro, la información viene desde la percepción visual. La percepción visual, ya sea de elementos que nos aportan información o de elementos que activan nuestros programas, nuestras reacciones hacia las fuerzas visuales. Entonces, tenemos a la percepción visual como un punto de partida. Y esta imagen que pongo acá no es caprichosa, sino que representa representa, en realidad es la reproducción de la obra de Signac, que Signac es uno de los impresionistas y posimpresionistas que más a fondo estudia los procesos de la percepción visual, y que llega a desarrollar un método que tiene un nombre específico,
cromoluminarismo, que es como una especie de antecesor de la imprenta contemporánea, que es la mezcla de los colores a partir de manchas que no están mezclados en sí los pigmentos, sino que se van a mezclar en la percepción, ¿sí? No es algo, wow, qué novedoso, pero él lo hace apoyándose en los estudios de los mismos tipos que desarrollan las teorías de la tricromía para la percepción visual. Eran tipos que estaban ahí en el mismo barrio y se juntaban a tomar café y hablaban de eso, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante entender que el impresionismo se desarrolla de la mano de las teorías de la percepción visual y sobre todo de la tricromía, de opuestos complementarios, ¿cómo es? Contrastes simultáneos, bueno, todas estas cuestiones que son como clásicas ya del color, se estaban estudiando y se estaban conociendo, se estaban teorizando en el mismo momento en el que estaban haciendo el impresionismo. Vamos a la segunda reflexión entonces de esta afirmación, este esqueleto de la composición que veíamos, según el cual hay elementos que se organizan buscando determinados propósitos. Bueno, estos propósitos que persigue la organización son propósitos que están también reglamentados, son propósitos que tienen que ver con la tradición que veíamos recién y que se estructuran en relación a principios. Entonces, generalmente cuando veamos cuáles son los propósitos que mencionan los distintos autores, tienen que ver con la idea de que hay unos principios por detrás de la construcción del texto pictórico, de la imagen pictórica. ¿Y qué son los principios? Normativas, nuevamente los principios que son reglas, son unas reglas fundamentales, ¿sí? Son esenciales los principios. Entonces la idea de principio nos da como un sentido de norma esencial de la imagen, ¿sí? Estos principios justamente en general se desprenden de los estudios de la percepción visual, los estudios de la Gestalt o los estudios semiológicos o semióticos. Vamos a ver algunos que los saco de el libro que para mí más claro y más, no deja de ser complejo, pero para la complejidad que aborda es bastante claro y sobre todo muy completo. Aborda esta cuestión de los principios generales de la composición, que es Villafañe y Mínguez, que les voy a indicar que los lean. Entonces nos va a hablar de que hay una serie de principios generales. Vamos a mencionar algunos, los extraídos de Villafañe y Mínguez. El primero es el principio de unidad. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba sintaxis, tenía una profe muy mala, y que nos decía, hay 5 elementos de la composición. Y nos decía la unidad, el punto de destaque, no sé, y eran 5 cosas que no eran principios en sí, sino que eran como 5 normas de la composición, 5 elementos que después me enteré que era Dondis el que había destacado esos 5, pero no son necesariamente esos 5. Ahora sí, hay unos que se repiten en distintos autores y que por eso Villafañe y Mínguez me gusta, porque los nuclean en unas categorías bien abarcativas y bien contundentes y bien teóricamente desarrolladas, ¿no? Entonces uno de esos principios que está en todos es el principio de unidad. Y el principio de unidad es un... ¿cómo explicarlo? Es como... es un principio vital. O sea, el sentido de unidad en una imagen, lo que le da unidad a una imagen es lo que le da existencia, ¿no? Lo que le da unidad a un estímulo visual es lo que le da existencia. Lo que le da unidad a un árbol es que toda esa multiplicidad de estímulos que uno tiene al ver un árbol, los logre reunir en un uno, en un algo que es árbol. Esa es la idea, ¿no? Y entonces ese principio de unidad tiene que actuar y tiene que estar ahí estimulado en lo que es un texto visual, ¿no?
Y la unidad se da en una dinámica entre constancia y diferencia. Constancia que nos permite encontrar un patrón de constancia, decir, esto tiene que ver con esto es lo mismo que esto, ¿sí? Y diferencia lo que nos permite reconocer los distintos elementos dentro de la unidad, porque si no sería una uniformidad, que no es lo mismo que unidad, ¿sí? Uniformidad, si no encontramos diferencia. Es decir, si yo tengo en la obra de Signac uniformidad, vería una sola mancha. Y sin embargo no veo una sola mancha, veo miles de manchas. Pero no dejan de ser una cosa. Bien, ese es el principio de unidad. Hay un principio estructural que Villafañe y Mínguez lo desarman muy inteligentemente en distintas estructuras, principios estructurales van a decir ellos, que son, por un lado, la estructura morfológica. Esto es el principio estructural de la imagen pictórica, ¿sí? Hay un principio de cómo se establece esa estructura. Por un lado, la estructura morfológica, que tiene que ver con las formas y con la lógica de las formas, o lo que nosotros conocemos como morfología, ¿sí? Por otro lado, la representación temporal, que este es muy interesante y muy complejo al mismo tiempo, que es la representación de elementos dinámicos en la imagen estática. Cómo se representa el dinamismo, y dinamismo siempre tiene que ver con acción, con desplazamiento, en algo que es estático. Bueno, resulta que hay una serie de elementos que aportan a esa representación dinámica. Y después va a hablar de principios estructurales de la representación espacial y los elementos de la imagen. Principios estructurales de la representación del espacio y de los elementos. Está hablando de eso. Entonces va a hablar de que hay un tipo de presentación espacial estereoscópica, que significa, estereoscópica significa con la sensación de espacio, con la sensación de profundidad, lo que nosotros generalmente representamos con la perspectiva atmosférica, ¿sí? Bueno, lo vamos a explicar más claramente más adelante, ¿sí? Pero en principio es eso, hay unas estructuras que nos permiten la representación del espacio, que es estereoscópico o plana, ¿sí? Que es una representación que no genera esa idea de profundidad, de como si el cuadro tuviese una tercera dimensión, el cuadro, digo, el recuadro de una imagen tuviese una tercera dimensión, sino que claramente vemos bidimensional la distribución de ese espacio. Y después también hay los famosos indicadores espaciales, ¿sí? Los indicadores espaciales que nos ayudan a reconocer la disposición de los elementos, las direcciones visuales que nos ayudan a la lectura del orden de los elementos, y los pesos visuales que se vinculan con la noción de equilibrio. Bueno, que eso es principios estructurales para ordenar los elementos de la imagen. Y ahí fíjense que aparece el propósito. Se produce estas tres estructuras con el sentido de lograr la significación plástica. Villafañe y Mínguez de los años 80 están a full con las teorías semióticas, todavía semiológicas. Bueno, no voy a entrar en esas cuestiones. Bien, y también nos hablan de principios estructurales del espacio compositivo, ¿sí? Concretamente del espacio, o sea, concretamente del plano que tenemos ahí sobre el que estamos componiendo. Es decir, como una especie de reglas prácticas a la hora de construir una imagen, ¿sí? Vamos a ejemplificarlo, vamos a graficarlo con un ejemplito. Vean esta imagen, que es una imagen de Van der Weyden, que es el descendimiento de la cruz, una escena bíblica muchas veces representada. Van der Weyden, pintor renacentista
pero de los Países Bajos. Por eso tiene una representación, fíjense que si viene desde el 1435 ya tiene una representación mucho más naturalista. Eso es bien propio de los Países Bajos. Bueno, pero les muestro esto también. Y ahora les voy a hacer la pregunta, que la pregunta es: ¿cuál es la verdadera? ¿Cuál está bien y cuál está alterada por mí? ¿Esta o esta? Bien, es muy probable que la mayoría me diga que esta es la alterada y que esta es la correcta. Y si dicen eso, tienen razón. ¿Por qué? Que no es infalible este ejemplo, pero suele funcionar. ¿Qué es lo que nos indica esto? ¿Qué nos está dando la pauta de eso? Cuando vemos esta imagen, tenemos la sensación de que todo se está cayendo. ¿Y eso por qué? Porque resulta que entre estos principios hay uno que se llama el de la heterogeneidad del espacio compositivo, que nos dice que no todos los sectores del espacio compositivo tienen el mismo valor. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que yo a este rectángulo lo divido en 3 y sobre este espacio compositivo me voy a encontrar que por una serie de cuestiones epistemológicas, culturales, que las vamos a ver más adelante, tenemos que el lado izquierdo soporta más peso, el del centro es estable y el lado derecho soporta menos peso. Es decir, en el lado derecho las cosas son más pesadas. Por lo tanto, si hacemos una composición que tiene horizontales, ¿no? Es todo estático, digamos, la estructura de base, fíjense que es estática, es una cruz claramente, de ahí la estructura de una cruz que es estable. Pero los elementos dinámicos, los que rompen ese estatismo, hacen este movimiento, ¿sí? Tienen esta dirección. Esta dirección. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Se va cargando de peso el lado derecho y resulta que para nosotros las cosas pesan más en el lado derecho. Por lo tanto, nos da la sensación de que este lado se inclina. El famoso se cae el cuadro, no se cae el cuadro. Se nos desbalancea nuestra percepción. Y acá no tenemos esa sensación. Es la misma composición, ¿eh? Es la misma dada vuelta, no hay ningún otro truco. Pero ¿qué pasa? En el lado izquierdo, por una cuestión de el tipo de lectura que hacemos, soportamos mayor peso, soportamos una información más densa, más livianamente que en el lado derecho. Entonces, si las tensiones de esta composición se van para el lado izquierdo, se compensa porque acá la información va a pesar más por sí misma. Bien. Entonces, estos principios de los que nos hablan Villafañe y Mínguez son el principio de heterogeneidad del espacio plástico y después un principio de adecuación al marco visual que, esta es muy sencilla, indica que el formato del espacio compositivo condiciona
cómo van a funcionar las normas dentro de ese espacio compositivo. Es decir, la normativa de un rectángulo no es exactamente igual a la de un cuadrado o la de un óvalo o de un círculo, ¿sí? O de una forma completamente irregular. Todas estas cuestiones a lo que nos llevan es a la creación de inducciones perceptivas, es decir, de generar unos efectos interpretativos. Ahí podemos apoyarnos de vuelta. Esto de inducción tiene más que ver con la teoría semiótica de la percepción. Interpretaciones de la percepción, donde, por ejemplo, usamos metáforas para hablar de ellas como pesos visuales, fuerzas, decíamos recién, se cae el cuadro, todo se inclina para la derecha. Bueno, esas son las inducciones perceptivas, ¿no? Efectos que se dan en nuestra percepción a raíz de la interacción con estas normativas, con estos principios estructurales del espacio compositivo. Bien. Sin embargo, nos vamos a enfrentar ahora a otro problema, porque ya saben que a mí me encanta descular los problemas de estas cuestiones que parecen ya dadas. Hasta ahora todo muy bonito, pero nos vamos a encontrar con el problema del anacronismo que tienen estas teorías, que hasta, no sé, sintaxis, creo que hasta segundo o tercer año las vemos en la carrera como si fuesen cuestiones incuestionables, y después a la hora de aplicarlas, por ejemplo, en cualquier lenguaje del arte contemporáneo, no son inútiles. No son inútiles. O sea, ¿de qué nos sirve toda esta normativa para mirar a León Ferrari? Para mirar una instalación. Entonces, que de golpe la teoría sirve para ver la historia del arte hasta la década del 50 y de ahí en adelante ya no. O sea, obviamente, ahí incluso, digamos, sin mencionar a Duchamp, ¿no? O sea, ¿cómo miramos el mingitorio de Duchamp con esta normativa? ¿Nos sirve de algo? Y no. Porque hay un elemento que a esta tradición teórica, que estamos hablando de una tradición teórica que se apoya concretamente en la modernidad, que se le escapa, que es la problemática que plantea el valor simbólico, y que yo de alguna manera quiero incorporarla a ese cuerpo teórico de lo que es la composición. Vamos a graficar un poco esta idea. De acuerdo a estas normas y estas cuestiones, estos principios y nociones compositivas que ustedes ya las han visto, en sintaxis sé que las ven, si no las ven en sintaxis las ven en los talleres de primero seguro. Vamos a ver un ejemplo que es un ejemplo bien, digamos, del estilo Dondis, por ejemplo, o del estilo Wong, esos autores bien clásicos del libro fotocopiado de sintaxis visual. Bueno, en que tenemos una imagen, bueno, tenemos cuatro, en realidad serían 6 elementos, pero que se termina armando como 4. Tenemos los dos círculos, esta diagonal acá, y esto que termina conformando también como una figura que está en una dirección diagonal, induciendo, ahí tenemos la idea de inducción, una fuerza descendente, ¿sí? Y eso haría que este elemento, que es bien pesado y que está en una zona superior, sea también inducido, sea arrastrado por esta dirección, generando un efecto de caída, ¿sí? Entonces nos da la impresión de que esta figura se está cayendo. ¿Estamos? Bueno. Sin embargo, ahora tomando la misma estructura compositiva, la misma, pero cambiando las figuras de figuras puramente geométricas y abstractas por figuras icónicas. Vamos a ver. Después del tobogancito. Ahí la tenemos. Tenemos las mismas 4 figuras. Yo estoy bastante seguro de que no va a haber la misma sensación de caída de lo que ahora es un globo.
Porque a ese principio del estructural, esta idea así más de la inducción visual, de la fuerza y demás, sí tiene que ver con las teorías energéticas, ¿no? Es decir, en nosotros actúan una serie de programas que se activan con los estímulos visuales, y en este caso son las inducciones de las fuerzas de dirección. Es decir, si hay una diagonal descendente, me da la sensación de que algo se va a caer, ¿sí? Bueno, en este caso a ese principio se le contrapone el conocimiento del mundo que tenemos. Y si de golpe en esa esfera tenemos un globo, se nos aliviana la figura. Si tuviésemos una bola de boliche, sería distinto. Es decir, que hay un valor simbólico de las cosas que reconocemos que también está jugando un papel importante en la composición. ¿Se entiende? Y para el arte contemporáneo, un poco también como reaccionario al conocimiento que se desarrolla en la modernidad, fíjense, ustedes piensen que uno de los paradigmas de la modernidad es toda la teoría de la composición abstracta, en gran medida resultado de Kandinsky y de sus escritos, según la cual trabaja con formas abstractas, o sea, con formas que no están representando otra cosa, con formas puras, podríamos decir, formas en sí mismas, desentendiéndose de la figuración, ¿no? Y esta lógica toma la modernidad, y después de eso aparece ya como una especie de necesidad de soltar eso. Tanto es así que fíjense que pasamos del arte abstracto al arte conceptual, ¿no? Según el cual ya ni siquiera la representación visual es necesaria, sino simplemente la manipulación de conceptos, ¿sí? Ni hablar lo que es la performance. Bueno, la performance para mí es problemática, la performance, porque yo no la considero un lenguaje visual a la performance, ¿no? Es como mucho más amplio que un lenguaje visual. Pero sí podríamos hablar de las instalaciones. Bueno, una cosa también que por ahí ven bastante, que es los pictogramas, o que también le llaman poesía visual. Para el arte contemporáneo, entonces, o para el arte después de la modernidad, hay una fascinación por el elemento simbólico, ¿sí? Y por el jugar ahora a componer elementos simbólicos, en los cuales las normativas de la representación es como que están asimiladas, están incorporadas a una tradición, y ahora va por otra cosa. Esto es un llamado que de hecho lo hice en el mismo concurso, que es, bueno, yo no sabía que me habían retratado en la obra, ¿sí? Está bien, un par de kilos menos, pero pasa como un salva muertito ahí. Bueno, saliendo de la pavada, les decía, fíjense cómo el elemento icónico se come la obra, ¿no? Acá hay una cita donde, bueno, de hecho el arte contemporáneo y posmoderno se apoya mucho en la cita, ¿no? Es entendido como una crisis de la representación, de decir qué queremos representar, de qué queremos hablar, y hay mucha referencia a la cultura pop, a la historia del arte, el arte hablando del arte. ¿Y qué vamos a hablar compositivamente de esta imagen? De nada, si está todo acá. Acá vamos a hablar del juego simbólico, icónico de representar esta obra con Playmobil. Entonces las estructuras sintácticas, podríamos decir, de la composición acá se nos quedan un poco cortas, y necesitamos incorporar un nuevo elemento. Entonces ese elemento, que tiene que ver con la manipulación de unidades simbólicas, le vamos a poner un nombre. Entonces nos preguntamos qué pasa con la sintaxis en lo contemporáneo, que no alcanza para abarcar el fenómeno. Y acá algunos ejemplos. ¿Qué hacemos con Lucio Fontana, que lo que hace es transgredir el espacio?
el plano de la representación. Vamos a hablar de las líneas de fuerza. No nos parece, me parece que nos quedamos cortísimos a la hora de hacer un análisis de esta obra, que claramente su riqueza va por otro lado. Bueno, pongo Cuitca, que a mí no me gusta para nada, pero entiendo perfectamente que la riqueza de su obra no va por la composición. Claramente sí hay un sentido compositivo, que hay un sentido estético, pero la riqueza va por lo simbólico. Entonces al arte contemporáneo le preocupan mucho más que las estructuras de la composición visual, la construcción de poéticas o la estructura retórica, la estructura que genera sentidos, que estimula informaciones, interpretaciones. Muchas veces a niveles infumables, porque estimulan la interpretación de la interpretación de la interpretación, lo que los yanquis le dicen meta, ¿no? Una película meta, la película que habla sobre cómo se hacen las películas, sobre cómo se hacen las películas, ¿no? Bueno, el arte contemporáneo tiene mucho de eso. La retórica, entonces, que vamos a tratar de verla, vamos a tratar de en algún momento mencionar algo sobre eso, y de la poética, nos habla de la estructura de los elementos simbólicos. Y los elementos simbólicos son unidades culturales, son objetos mentales que nos permiten comunicar el mundo en el que nos ubicamos, o sea, nuestro mundo cultural, ¿sí? Y el arte lo que hace es manipular, jugar con la manipulación de esos elementos, ¿sí? Bien, y vamos al último, entonces al último aspecto, la última pregunta que desprendemos de esta estructura que decíamos de la idea de composición, según la cual hay siempre elementos que son ordenados con determinada finalidad, que son ¿cuáles son los elementos que ordena? Bien, y esto lo menciono así rápido porque lo vamos a ver en futuras clases, que en términos generales hay podríamos decir 4 tipos de elementos. Para la literatura tradicional hay 3, que son elementos morfológicos, o sea, lo que nos permiten darle forma a la imagen, lo que nos permiten que la imagen sea sensible, color, punto, línea, plano, forma, textura. Para algunos autores son unas sí, otras no. Por ejemplo, para Noé la forma no es un elemento, sino es el resultado de la interacción de otros elementos. No nos importa mucho esa diferencia. Los elementos dinámicos, que son los elementos que permiten la inducción del movimiento, del dinamismo, ritmos, tensiones, direcciones y las formas de representación del espacio. Y los elementos escalares, que tienen que ver con la cantidad y la manipulación del espacio real, del espacio real, ¿sí? Es decir, el tamaño de las formas, la escala de los elementos representados, las proporciones, o sea, la relación de espacios reales, y obviamente el formato. Y ese otro elemento que yo quisiera incorporar es el elemento retórico, el elemento simbólico. Y vamos a ver cómo hay una serie de cuestiones que se van a poner en conflicto con la vida actual del arte, como la teoría del color, en relación al surgimiento de nuevas materialidades, ¿no? Estudiamos la teoría del color en función a pigmentos, pero saben bien que la realidad del arte ahora excede claramente a los pigmentos, si bien obviamente no dejan de ser vitales y reales, ¿no? Vamos a encontrarnos con el problema del espacio, ¿sí?, como un elemento compositivo para la imagen, porque hace mucho tiempo ya que la imagen no es solo bidimensional, la imagen pictórica hablo, ¿no?
vamos a encontrarnos con el problema del movimiento cinético, o sea, no el movimiento inducido, sino el movimiento real. También, fíjense esta obra de Soto, muy conocido desde el 74, incluso antes ya existe el arte cinético o el arte óptico que incluye movimiento real. Y entonces lo que vamos a hacer es incorporar algunos elementos basándonos en un autor que también vamos a ver. Vamos a incorporar unos elementitos más a ese listado de los elementos que vimos antes, ¿no? Los mencionados, digamos. Bien, entonces terminamos esta clase con esta afirmación de Noé, que Noé va a ser un autor que vamos a ver bastante, sobre todo en la segunda parte del año, según la cual la pintura es una imagen que presenta una compleja relación de elementos, y los elementos como categorías abstractas implica que podemos entender los elementos como unidades conceptuales del mundo, ¿no? Como símbolos también, como elementos visuales y como símbolos, y una cosa también puede ser la otra, reflejando así unos valores culturales, ni más ni menos que las tradiciones, el estado de tradición, de jerarquías de valores del mundo, del momento en el que estoy, lo que hablamos desde el principio, ¿no? Esta es la definición de pintura que Noé esboza en un momento, y fíjense qué acorde a todo lo que vinimos diciendo hasta ahora, ¿no? La pintura da una imagen de una concepción del mundo. Claramente es un reflejo de nuestro estado mental y espiritual de un momento, de nuestro momento, ¿sí? Lo que significa también que a la pintura de otros momentos hay que entenderla en los mismos términos, como el reflejo de un estado mental y espiritual de su momento. Y bueno, estudiar sus estructuras de composición aporta mucha información. Bueno, hasta aquí entonces con hoy, espero que les sea de utilidad. Más adelante vamos a seguir desglosando toda esta información. Les mando un gran abrazo. Me olvidaba decirles que en la carpeta del Drive, que se llama Composición, Forma, Percepción, vamos a encontrar una serie de textos. Estos que están resaltados acá en la imagen, que van a ver, son los textos que... bueno, algunos en los que está basada la presentación de recién, y los que vamos a ver para hacer después el trabajo práctico escrito que van a tener que hacer. Sobre todo les voy a pedir que se apoyen en estos textos, ¿sí? Los dejo así resaltados para que los vean. Ahí están los autores que les mencioné. Y bueno, hay uno que no tiene autor, que es una especie de apunte, que la verdad es que es un apunte que encontré en internet, pero que me pareció muy práctico porque es un glosario de los distintos principios y las distintas estructuras compositivas. Bueno, mírenlos, ahora sí, les mando un abrazo.